Hoy vamos contemplar, vamos meditar la segunda parte. El ángel en el mensaje de Fátima nos enseña, y en la semana pasada vimos, él nos indica el camino para alcanzar la paz, y hoy el ángel nos enseña la expiación. Y empezamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo estão constantemente em presença de mi Padre Celestial. Esta enseñanza que Jesucristo hace de los ángeles guardianes de los niños es válida para todos los ángeles guardianes, como también para todos los ángeles en general, porque todos, desde los serafines hasta los más pequeños, están siempre mirando el Padre. ¿Por qué? Porque de esta contemplación del Padre, los ángeles beben la voluntad divina para ellos, en primer lugar, y para sus protegidos. Supongamos que un ángel, claro que no es posible, pero supongamos que un ángel quitaba sus ojos de Dios por un solo momento. En aquel momento el ángel não sabría qué hacer, porque es Dios que revela a cada uno, a todo o momento, a todo el instante, cuál es la voluntad de Dios, la voluntad divina para cada uno en particular. Entonces podemos decir, claro, en excepción de la Virgen Nuestra Señora, los ángeles son las criaturas que conocen el misterio divino más profundamente, porque por su naturaleza, por los espíritus, están más cerquita de Dios. Y claro que también por la medida que Dios regaló a cada ángel. Y el conocimiento de los ángeles ultrapasa en mucho el conocimiento de los hombres, y nosotros podemos solamente imaginar la diferencia entre el conocimiento de los ángeles y nuestro conocimiento solamente por su poder. Y yo voy a dar 3 ejemplos que para mí siempre me emocionan mucho, que podemos ver el poder de los ángeles por 3 ejemplos del libro del Apocalipsis de San Juan. Por ejemplo, en el capítulo 14 habla San Juan el ángel que tiene poder sobre el fuego. Si imaginamos, el fuego es una fuerza casi indomable. Y el fuego, por ejemplo, que se propaga en nuestros bosques, es una cosa terrible. Entonces podemos ver, y el ángel que tiene el poder sobre el fuego, sobre este elemento natural, que fuerza superior no terá este ángel. También San Juan habla de la voz de los ángeles. Un de ellos está en el capítulo 10. Su voz es comparable al rugido del león, o entonces como al sonido del trueno.
Apocalipse 6. Entonces podemos ver se a voz de los ángeles é tal, se de ellos tem poder sobre o fogo, se su poder ultrapassa tanto, como será su inteligência, como eles devem penetrar o mistério de Deus de uma maneira tão profunda que a única resposta que eles têm para este Deus é a adoração sem cessar, com grande temor e temblor. E são eles, de uma maneira mais clara, que têm a consciência, Deus é tudo, e delante dele todas as criaturas são pouco de polvo, nos disse o profeta Isaías. Portanto, el ángel, conociendo muy claro quién es Dios, quién es la criatura, no hay misterio que más conmova los ángeles que el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por un tiempo el Hijo de Dios salió de su trono en la Santísima Trinidad, pasó por todos los ángeles, descendió hasta la tierra al seno de la Virgen Inmaculada. Si no fuera María, la criatura verdaderamente más llena de Dios, los ángeles podrían comparar la descida del Verbo como un suicidio. ¿Cómo es posible? Dios, enquanto Deus, se hacer hombre. E ele, por tempo, se colocou abaixo de los hombres. E como hombre, el Hijo de Deus deseou para si mesmo caminho de pobreza, de humildade, caminho que a los ojos del mundo era caminho louco, caminho de tal maneira incompreensível que os próprios judeus, mirando Jesus tão pobre, tão humilde, tão comum, é impossível que ele seja o Messias. É impossível. E sendo ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para cumprir sua promessa de estar com nós outros todos os dias hasta o fim do mundo, ele se humilhou aún más. Bajó del nivel de los hombres hasta el nivel de la creación, del mínimo de la racionalidad. Él dejó nuestro nivel humano para bajar al pan y vino consagrados, para ser solamente nuestra vida, para estar con nosotros todos los momentos que necesitamos de Él, para ser luz en nuestras tinieblas, para ser o consejero en nuestras dudas, para ser nuestra compañía en nuestra soledad, para ser nuestro consuelo en tiempo de lágrimas, de tristeza, para ser sempre aquele próximo, mais próximo de nós outros. Portanto, ante tantas loucuras do amor de Deus para com nós outros, podemos dizer que é quase insuportável para os ángeles as ofensas que nós outros cometemos contra Deus, contra sua graça,
sus mandamientos, las ofensas que hacemos contra Nuestra Señora, contra la Iglesia, contra los sacramentos y de una manera muy particular contra el sacramento de la Eucaristía. Porque para nosotros estamos ciegos. Não vemos mais que uma hóstia que não tem nenhuma diferença, uma hóstia consagrada e uma hóstia não consagrada. Nós outros não somos, não temos condições de fazer a distinção. Solamente por la fé acreditamos sem ver. Pero Jesús nos ha dicho, isto es mi cuerpo, é mi cuerpo. Não é uma representação, é mi cuerpo. Então, se verdadeiramente Jesus está, porque Jesus não pode mentir, nem se enganar, porque ele é a verdade suprema. E sua palavra significa exatamente o que ela disse. É mi cuerpo, é mi cuerpo. Então, não podemos imaginar os pecados contra o Santíssimo Sacramento como hacen sofrer tanto Nuestro Senhor. E porque onde está o máximo amor, pode estar a máxima ingratitud. Por isso, em Fátima, o ángel que vino preparar os pastorcillos para o mensagem de Nuestra Senhora, ele introduz os niños en el camino de la reparación, el camino de la expiación. Entonces, nosotros tenemos la primera enseñanza del ángel. Él es el camino de la paz, pero también de la expiación. Entonces, la primera aparición empieza con la invitación del ángel a los niños: rezad conmigo. Claro que os santos ángeles não podem expiar a maneira humana, porque são espíritos puros, pero podem unir sua força a nosso sacrifício de alabanza, que é nuestra oración, aumentando así su valor y su mérito ante Dios. Por tanto, podemos decir que há aqui intercambio de talentos. Entregamos a nuestro ángel de la guarda nuestro corazón de carne, que quer decir nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Portanto, es nuestra manera de amar. Y damos el ángel, nuestro corazón, y el ángel pone a nuestra disposición su perfección en el trato con Dios. Y por tanto, el ángel dijo: não temais, rezad comigo. Por isso, algumas vezes tenho dito a ustedes, e de novo, é sempre bueno ouvir de novo, de quantas graças temos perdido porque olvidamos de invitar nuestro ángel de la guarda a rezar con nosotros. Y por tanto, não olvidemos de pedir: mi ángel
completa mi oración. Todo que me falta en perfección, completa. Suple todas nuestras deficiencias. Entonces, vemos que nuestras oraciones, que muchas veces está toda quebrada por la imperfección, pero unida al ángel, el ángel completa con su amor, sube hasta Dios un puro incenso. Y el ángel en la primera aparición invitó a rezar conmigo. ¿Y qué cosa el ángel rezó con los niños? Miren, no rezó de una manera, no importa cómo. Él se arrodilló en tierra con el rostro en el suelo y el ángel enseñó la primera oración. Por tanto, dio a los niños una oración con palabras en la justa medida, sin ninguna palabra que no sea necesaria. Por tanto, el ángel enseñó a los niños la oración perfecta. Él empezó la oración: Dios mío, eu creo, adoro, espero e os amo. Aqui é uma balança, como um prato de uma balança. Portanto, temos aqui um acto de fé, nuestro acto de adoração, nuestro acto de esperança e um acto de amor nuestro. Portanto, aqui está em num prato de la balança isto. Portanto, em outro prato de la balança está exatamente o contrário. Está o ódio contra Deus, a desesperação, a incredulidade e a rebelião contra Deus. Portanto, vemos que un plato está la oración, nuestra oración unida al ángel, y de otro plato está el pecado. Contra la fe, incredulidad. Contra la adoración, tenemos la rebelión contra Dios. Contra la esperanza, tenemos la desesperación, y contra el amor tenemos el odio contra Dios. Por tanto, vemos que el ángel, de una manera muy sencilla, el ángel enseña a los ángeles a reparar los pecados del mundo. Y por tanto, vemos como nosotros somos llamados a ocupar el primer plato de la balanza. Y vemos, por ejemplo, en la lectura mañana, el rey Baltasar miró en un banquete cuando él mandó buscar los vasos sagrados del templo de Jerusalén para tomar vino él, sus dignatarios, sus esposas y concubinas. Profanaron los vasos sagrados. Y apareció una mano que escribió Mene Tekel Fares. Dios te medió, Dios te pesó y te encontró sin peso. Por tanto, miren, cuando aquí, en este plato derecho, faltan almas reparadoras, miren o que se pasa en la balanza. No se queda equilibrada.
E ao final da primeira aparição, depois de ter ensinado e ter rezado com os niños 3 vezes, se levantou e termina assim o diálogo. Orad assim, os corazones de Jesús e Maria estão atentos a la voz de vuestras súplicas. Portanto, nós outros temos aqui o primeiro acto de reparação. Deus meu, eu creio, te pido perdão. Portanto, os corazones de Jesús e Maria estão atentos a la voz de vuestras súplicas. E então, vemos que a humanidade peca continuamente. Hace pouco tempo, uma pessoa en el rosario, por la noche, muitas vezes hace esta intención, ofrece a Dios todos os sofrimentos de toda a humanidade, mesmo aqueles sofrimentos de la gente que não sabe oferecer, nem sabe sobrenaturalizar o sofrimento. E por que oferece os sofrimentos de toda a humanidade? Em reparação de todos os pecados de toda a humanidade. Portanto, que todo o sofrimento que existe no mundo seja um sofrimento reparador por todos os pecados que se cometem por toda a humanidade. E vean, a oração deve ser completada com o sacrifício. E por isso, no verano 1916, el ángel, os niños estavam a brincar em uma cisterna, na casa da irmã Lucia. Estavam como niños brincando. E então, o ángel apareceu uma segunda vez e disse: "Que estáis haciendo? Rezad, rezad mucho." Para el ángel, o que os niños estavam fazendo, uma coisa muito natural para a sua idade, para el ángel era uma perda de tempo. Era um tempo que não dava fruto para a reparação e para a conversão dos pecadores. Por isso, vemos como é necessário aproveitarmos tudo o que hacemos todos os dias, mesmo as coisas mais sencillas, mais pequenas. Não importa. Mesmo, por exemplo, nossa respiração. Senhor, cada respiração, cada batida de meu coração seja um acto de amor. Bem, uma coisa tão sencilla. E mesmo um enfermo pode oferecer sua respiração, pode oferecer a palpitação de seu coração como um acto de amor. Nenhuma pessoa pode dizer: eu sou tão pobre que não tenho nada para oferecer ao Senhor. Por exemplo, podemos oferecer: Senhor, toma cada passo que dou hoje como um acto de amor e de reparação. O que importa é nossa intenção. Então, o ángel vem em auxílio de nossa limitação. Depois de ter dicho que estás haciendo, rezar muito, ofereced constantemente as orações e os sacrifícios ao Altíssimo. Constantemente. Claro que nós outros não podemos estar
todo el día en la iglesia para orar, pero podemos hacer sacrificios y renuncias. Que es um sacrifício, não é solamente uma coisa que nos custa. Não. Podemos oferecer um sacrifício, é uma acção sagrada, uma acção santificada. Como é que nós santificamos uma acção? Com o sello, seja por amor de Deus. Cada vez que hacemos uma coisa, Senhor, seja por tu amor, essa coisa se transforma em um sacrifício, uma acção sagrada, um sacro ofício, uma ação sagrada. Então, se o ángel pide orações e que nós outros hagamos acciones sagradas, santificadas. Y Lucía preguntó al ángel, ¿cómo nos podemos sacrificar? Y el ángel respondió, de todo lo que pudierais hacer. Portanto, tudo debe ser una acción sagrada y también con la intención de reparar. Y Dios no quiere nada acima, arriba de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Portanto, por ejemplo, si hacemos una penitencia que nos impide de cumplir nuestros deberes, alguna cosa no está cierta. Cuando pasamos o tempo em oração e deixamos de cumprir nossos deveres, alguma coisa não está certa. Então, é muito importante haver um equilíbrio. E quando alguma coisa que não sabemos se está certa, podemos pedir um conselho em uma confissão ou a nuestro director espiritual se lo tenemos. Y el director espiritual con la luz del Espíritu Santo puede nos ayudar a encontrar la justa medida. Por tanto, el ángel pidió juntar a la oración reparadora unida al ángel los sacrificios de todo. ¿Y qué intenciones él entregó a los niños? Ofrecer un sacrificio al Señor como acto de reparación por los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Por tanto, no importa que pecados vamos reparar. No, el Señor sabe mejor que nosotros. Portanto, para nosotros basta la intención general de reparar os pecados com que Deus é ofendido e de súplica por la conversión de los pecadores. Há uma coisa na mensagem de Fátima que me toca muito e que deve tocar nosotros también. En 19 de agosto, la Virgen apareció fuera del lugar y fuera del día porque los niños fueron raptados por el alcaide de Orem y fueron impedidos de estar en el lugar de las apariciones el día justo. Entonces, Nuestra Señora se dignó aparecer no en el 13 de agosto para hablar con los niños. Ella vino, pero no encontró los niños, encontró solamente el pueblo. Hubo algunos sinales que mostraron la presencia de la Virgen, mismo que no la vieron.
Pero la Virgen se fue sin dar la mensaje. En agosto, en día 19, en otro lugar, más cerquita donde el ángel apareció, la Virgen habla cómo es necesario la oración, el sacrificio por los pecadores. La Virgen dijo, rezad, rezad mucho y haced muchos sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Portanto, ustedes pueden imaginar a almas que se pierden porque falta quien reze y se sacrifique por ellas. Portanto, como la dor de Nuestra Señora era tão grande para ela decir em agosto esta queja. Porque podemos imaginar Nuestra Senhora mirar quantos se perdem, quantos hijos se perdem por toda a eternidade. E por último, el ángel enseña a los niños la comunión reparadora en el tercera aparición del ángel, siempre en el mismo año. Y como nuestro Señor en el Santísimo Sacramento nos regala su mayor, más grande condescendencia, más grande amor, más grande humildad. Usted puede imaginar una brisa, un viento puede hacer volar una hostia consagrada. Y el Señor se deja cargar por el viento. Tan impotente Él está por su propia voluntad. Él se coloca completamente a nuestra disposición. Y por eso el Señor soporta todos los ultrajes, sacrilegios, indiferencias que le hacen el hombre en el pan de la vida. Só para no nos dejar solos. Podemos decir entre su ascensión al cielo hasta la segunda venida, el Señor sufre una verdadera pasión en los sacrarios, en las iglesias. Y el ángel, en relación a la Eucaristía, nos da enseñanzas muy importantes. La primera, la profunda reverencia que debemos tener para con el Santísimo Sacramento. Mismo, miren, queridas hermanas, mismo que ustedes, mismo que yo mire que otros no tengan la reverencia, no importa. No debemos concentrar nuestros ojos que hacen los demás. Nuestros ojos, nuestra mirada, debe solamente mirar al Señor. Só Él. ¿Comprende? Si miramos solamente a Él, no vamos a escandalizar con nada ni perder tiempo con juicios y con críticas. No. No importa, no importa qué hacen los demás. Importa qué hago yo. Yo delante de mi Señor. Entonces, el ángel, en la tercera aparición, trae un cáliz pequeñito, muy pequeño, con una hostia. Y deja el cáliz, la hostia, en el aire. Y él de nuevo se postra con el rostro en la tierra para adorar al Señor. Pronto.
El ángel es nuestro modelo de adoración. El ángel es una criatura. Dios es Dios. Y pronto. La primera enseñanza, profunda adoración, profunda reverencia. Segunda, la adoración. Y el ángel, cuando está arrodillado con el rostro en la tierra, él enseña una segunda oración a los niños. Y esta oración empieza por un acto de adoración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo e Espírito Santo, os adoro profundamente. Os adoro profundamente. Nosotros ya vimos que la adoración es el primer ministerio de los ángeles. Pues esta segunda oración que el ángel nos enseña empieza por un acto de oración. Después, la oración sigue con una ofrenda preciosísima a la Santísima Trinidad. Y entonces el ángel ofrece a Dios, la Santísima Trinidad, o más precioso que nosotros tenemos. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra. Miren como el ángel da-nos aquí un verdadero tratado de teología. ¿Quién está en la hostia y la sangre consagrada? Está Jesucristo todo, con su cuerpo, la sangre, su alma y toda su divinidad, presente en todos los tabernáculos de la tierra. Jesús no está solamente en una hostia, como en todas las hostias, en todos los tabernáculos de la tierra. Por tanto, y es curioso que cuando la hostia estaba suspensa arriba del cáliz, corría gotas de la sangre para dentro del cáliz. Por tanto, era la sangre viva de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, después de la adoración y de la ofrenda, viene la oración reparadora. Por tanto, el ángel nos introduce en el misterio de la mayor fuerza reparadora que tenemos a nuestra disposición. Os ofreço el preciosísimo cuerpo, la sangre, el alma de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que él mismo es ofendido. Por tanto, vemos que el ángel aquí nos enseña a comprender el sacrificio de la misa. Por tanto, ofrecemos al Padre pan y vino, por la fuerza del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que de nuevo por nosotros Él nace, muere y resucita. De nuevo, Jesús entrega su vida al Padre por los pecados del mundo. Por tanto, de una manera particular, el ángel nos enseña a ofrecer a la Santísima Trinidad Jesús todo, presente en la hostia consagrada, en todos los sagrados de la tierra, en reparación de los pecados contra el Santísimo Sacramento.
ultrajes, sacrilégios, indiferencias, com que ele mesmo és ofendido. Portanto, miren, el Señor sufre también con las indiferencias. Indiferencias, faltas de amor, faltas de respeito, que muitas vezes se passam nas igrejas. É verdade. Quantas vezes se entra na igreja, se hace tudo menos cumprimentar o dueño de la casa. E por fim, el ángel ensina la súplica. Después de la adoración, de la ofrenda, de la reparación, entonces al final podemos pedir. Pedir como? Por los méritos infinitos de su Santíssimo Coração e del Imaculado Coração de Maria, os pido a conversão de los pobres pecadores. Eu lo sei que em muitas línguas se cambia esta oração, pero las palabras originales del ángel fue por los méritos infinitos de su Santíssimo Coração e del Coração Imaculado de Maria. Há muita gente que reza pelos méritos infinitos do coração de Jesus e por intercessão do coração imaculado de Maria. Não foi assim que o ángel ensinou. Por quê? A gente disse que Maria não tem méritos infinitos, portanto esta oração está incorreta. Mas estes teólogos que falam isto não compreendem a união que existe entre o coração de Jesus e o coração de sua Madre Maria. A comunhão entre eles, entre Jesus Redentor e Maria, Madre da Igreja. Portanto, da mesma maneira que a Igreja é depositária de todos os méritos de Jesus, a igreja tem os méritos infinitos de Jesus em suas mãos. E não há nada que a igreja tenha que não tenha Nosso Senhor. Portanto, todos os méritos infinitos que Jesus tem, todos os entregou a sua madre. Portanto, o tesouro da graça do Hijo são o tesouro de graças da madre. Portanto, não tenham receio de rezar como o ángel ensinou em Fátima, pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, os pido a conversão dos pobres pecadores. De novo, ao final da oração está a grande preocupação. Os pido la conversión de los pobres pecadores. E ao final del ángel rezar 3 vezes, se levantou, tomou el cáliz e la hostia, e antes de dar la hostia a Lucía e la sangre a Jacinta e Francisco, ele dijo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horrivelmente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad vuestro Dios. Que fuertes são estas palavras. El Deus Todo-Poderoso, el Deus Santo, Deus infinito, deseja ser consolado por nós outros. Como é possível? Tomad e bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horrivelmente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios.
Portanto, el ángel verdaderamente enseñó a los niños a hacer una comunión reparadora. E depois, ao final, ele rezou, depois de os niños receberem a comunhão, ele rezou de novo 3 vezes, Santíssima Trinidade, Padre, Hijo e Espírito Santo. Para os niños, esta oração, Santíssima Trinidade, foi a preparação bem para fazer uma comunhão bem hecha, e a mesma oração para eles foi a acção de graças por la comunhão recebida. E a pequena Jacinta, a mais nova, foi a única vez em sua vida que ela recebeu Jesus no Santíssimo Sacramento. Francisco teve a graça de fazer sua primeira comunhão ao final de sua vida, pero Jacinta nunca mais. Portanto, é impressionante como el ángel dio la Santa Comunión a los niños. Portanto, el grande propósito que podemos hacer é este: não ofendamos nuestro Señor con nuestra indiferencia, pero unidos a nuestro ángel de la guarda, respondamos con generosidad a la invitación del ángel. Rezar mucho, ofrecer constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios en reparación de los pecados con que él es ofendido y por la conversión de los pecadores. Amén.